Buenas tardes, soy Valeriano Sánchez Ramos, profesor del Instituto de Bahía de Almería, en la ciudad de Almería, y también soy esperidiano. Creo que desde hace más de un cuarto de siglo, hace ya tiempo, ¿no? Creo que es algo más, quizá 26 o 27 años que llevo en Esperides. Bien, se me ha pedido desde la Asociación Espérides que os hable de la rebelión de los moriscos. ¿Por qué? Porque los moriscos en Andalucía Oriental son muy importantes para el antiguo Reino de Granada y en estas fechas se están celebrando las efemérides en torno a su alzamiento. El alzamiento morisco tuvo lugar entre el año de la Navidad de 1568 y 1571 y en ese periodo de tiempo es en el que actualmente entre el 2018 y el 2021 se están celebrando los actos en honor al último hálito, si se quiere, el último vestigio de esa cultura musulmana que estuvo en Al-Ándalus, ¿no? Bien, los moriscos todos sabéis que son mudéjares forzados a bautizarse, aunque en contra de lo que establecían las capitulaciones de la toma de Granada de 1492, los reyes católicos a la altura de 1500-1501 obligan a la población a un bautizo forzoso. A partir de ahí se llaman cristianos nuevos o moriscos y les va a llevar a ellos a una solución sin, sin continuidad que les forzará por las circunstancias a levantarse en armas en contra de su señor natural, que es Felipe II, en el año de 1568, en la Navidad de 1568. Deciros también, antes de poneros un PowerPoint que he preparado, una presentación, que es apropiado hablar de rebelión de los moriscos. ¿Por qué? Porque aunque la historiografía decimonónica insistía en la rebelión de las Alpujarras, hoy vemos que no es así. Los moriscos, los escenarios bélicos de la guerra de los moriscos abarcan desde la provincia de Málaga, que lo hubo, todas partes muy importantes de las comarcas de la provincia de Granada y, por supuesto, en extensión, prácticamente toda la provincia de Almería. En definitiva, el antiguo sultanato de Granada se va a ver afectado por la rebelión. De ahí que sea morisco, no tanto alpujarreño, puesto que la Alpujarra es solamente una comarca. Es cierto que la Alpujarra, tanto desde el inicio de la rebelión como hasta el final, será el territorio que marca, como digo, todo el arco cronológico de la misma. Insisto, pues, en que es preferible utilizar el término rebelión de los moriscos, por el territorio y por lo que abarca, aunque esté mal dicho decir rebelión de las Alpujarras. Bien, dicho esto, os voy a poner la presentación en la que he preferido, más que hablaros de aspectos concretos y localistas de cómo se sucedieron las batallas y cómo se produjeron, he optado más por explicaros, puesto que la historiografía contemporánea sí que puntualiza muy bien el contexto en el que se envolvieron. Es decir, en el contexto imperial de Felipe II, que es como decir el internacional, hoy día cobra muchísima importancia la rebelión de la Alpujarra porque explica muchos de los movimientos que ya explicaba Königsberger, pendulares en el Mediterráneo y que no es sino las tesis prodelianas que ya en los años 60 apuntaba Ferdinand de Bourdein en aquel libro maravilloso de Felipe II y el mundo mediterráneo, ¿no? Pues bien, hoy día sabemos que fue más importante la rebelión de los moriscos de lo que nos creemos, puesto en primer lugar porque hizo que un miembro de la Casa Real, don Juan de Austria, estuviera aquí en Granada dirigiendo al ejército. Dos, que el ejército que vino fueron los tercios, las tropas de élite imperiales, no solamente estuvieron las picas en Flandes, sino que también estuvieron aquí, y porque la cancillería de la otra superpotencia, que son los turcos, también estuvieron detrás del alzamiento morisco, como ahora voy a tratar de explicar. Por tanto, todo un contexto muy amplio que culminaría, lejos de lo que podáis creeros, en la batalla de Lepanto, en donde por fin Felipe II destruirá a la temida armada turca
que es realmente el gran peligro que tenía Occidente, la Marina de Guerra turca. Todo eso y mucho más tuvo que ver con los moriscos. Por tanto, si os parece, os pongo el breve PowerPoint que tengo y creo que va a quedar muy claro en este contexto que fue la rebelión y la importancia que tiene, que quizá a veces en los manuales de bachillerato no le damos la importancia que realmente tuvieron. Bien, deciros que los moriscos, cuando se alzan en armas, nombran un rey, concretamente a un descendiente de la familia Omeya de Córdoba, a Muhammad Aben Umeya, el que hasta ese momento se llamaba don Hernando de Córdoba, por ahí de los Omeya, de Córdoba y Balos, porque nació en la localidad de Balos, en Granada. Bien, ahí tenéis aproximadamente lo que os decía. Es todo el reino de Granada prácticamente el que se ve afectado por la rebelión en las 3 provincias de la Andalucía Oriental, aunque es cierto que vemos una mayor concentración de fuegos, de revueltas, en la zona de la Alpujarra. Esto es la comarca que abarca por igual los territorios almerienses y granadinos. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Bien, los moriscos, nada más alzarse en armas, ellos son campesinos, necesitan pues de todo, necesitan pólvora, cañones, mosquetes, armas en general, incluso necesitan tropas militares que les asesoren, que les enseñen, capitanes que puedan enseñarles tácticas militares. Sin embargo, en el contexto del norte de África, que serían los reinos más cercanos al reino de Granada, en esa frontera de Allende, Felipe II tiene claro que no va a ocurrir nada. ¿Por qué? Pues porque el sultanato de Marruecos, por ejemplo, el Serife, se encuentra en franca crisis política. Está atrincherado en Fez, mantiene una guerra con los estados del sur de Marruecos y a duras penas se sostiene como sultán en la ciudad de Fez con el dinero de España. Él es pro-español. Para mayor dolor de cabeza del Serife, en el norte de Marruecos, especialmente a partir de la ciudad de Tetuán, un núcleo importante de Andalucía también se le va a enfrentar al Serife, que había ordenado no ayudar a los moriscos. En este caso el Galid, que es un morisco granadino y que mantiene buenas relaciones con los granadinos, insiste que hay necesidad de ayudar. Por eso desde las ciudades norteñas, de Alucemas, todas las localidades cercanas al mar de Alborán, se van a levantar bajeles ayudando a los moriscos. Pero es cierto que no es una ayuda suficiente, son esporádicas, son de alguna manera coyunturales las ayudas. Felipe II tiene claro que en ese sentido la ayuda marroquí ni va a ser fuerte y va a ser escasa y, como digo, muy perseguida por el Serife, que como digo es filo español. También desde Túnez, que es otra monarquía pequeñita, la de los Hamidas, Maulay Hamida III, es pro-español, se sostiene, es un reyezuelo que se sostiene literalmente con el dinero español, es también pro-español y en este caso él no va a aceptar que ningún barco de su tierra a la llamada de ayuda a su hermano de fe se haga desde Túnez. En realidad, tanto Marruecos como Túnez lo que están haciendo es protegiendo su autonomía como reyes musulmanes en contra de la influencia que desde todo el norte de África está realizando la Sublime Puerta. Estambul, el Gran Turco, el Imperio Otomano se está extendiendo hacia el Mediterráneo occidental y digamos que estos pequeños reyes, estos reyezuelos temen caer en la órbita del dominio del Gran Turco. Por eso Felipe II les ayuda para sostenerlos como una barrera sureña en este caso, que digamos que contrapesa a la gran barrera militar que mantiene España, que es Italia, es donde se encuentran los tercios, las tropas de élite española, que en caso de una posible penetración de los enemigos se realice. Es como un telón de acero, una verdadera guerra fría entre Madrid y Estambul y que ese eje tiene que quedar. Por eso lo sabe muy bien. Sin embargo, tiene una grieta ese muro.
Digamos que la República de Argel es una república de piratas, herederos de los Barbarroja. Esta república ha caído dentro de la órbita otomana, y en ella hay un bey muy conocido, un gran marino, que es Ulugh Ali Pasha. Es un marino clave en la guerra de los moriscos, como vamos a tener ocasión de ver, y es además brazo derecho nada menos que del almirante de la flota, Piali Ali Pasha, que es, digamos, como ahora vamos a tener ocasión de ver, el que mantiene la política. Bien, como decía, el Mediterráneo sostienen dos grandes cabezas, Selim II, que es el sultán otomano, y Felipe II, uno desde Estambul y otro desde Madrid, mantienen literalmente lo que he dicho, esa guerra fría, que se mantiene el telón en torno a Italia. Es clave, pues, las tropas que mantiene Felipe II en Italia, que son los tercios, Sicilia y Nápoles. En estas fechas de las que estamos hablando hay paz en Flandes, de tal manera que las picas no se están moviendo hacia Flandes, y es un momento, digamos, óptimo para Felipe II, que controlando a las monarquías más cercanas al mar de Alborán, las monarquías musulmanas, junto con sus tropas italianas, está seguro Felipe II de que no se va a producir esa temida ayuda de los moriscos de esa quinta columna, que de producirse un contacto entre moriscos y turcos sí que hubiera puesto en grave aprieto a la monarquía española. Pero también sabe Felipe II que la propia Estambul duda, cuando llegan las noticias de la Navidad de 1568, que los moriscos se han sublevado y que están pidiendo ayuda a las monarquías del norte de África. Digamos que el diván, que es el Consejo Real del Gran Turco, en el diván hay como dos bandos políticos. De un lado está el Gran Visir, Sukuyu Mehmet, quien propone que la expansión de los otomanos tiene que hacerse más hacia Oriente, hacia Asia. Deben de entrar, por un lado, al Mar Negro y al Mar de Azov, expandiendo el imperio por el norte, y también a través del Mar Rojo extenderse por el océano Índico. Esto sería la propuesta de Sukuyu Mehmet, en tanto que el almirante de la flota, el temido Piali Pasha, Ulugh Ali Pasha, propone lo contrario, extenderse por Occidente, es decir, extender y ocupar los reinos de Túnez y los reinos de Marruecos, teniendo como cabeza esta república que decía de Argel, en la que se encuentra su brazo derecho, que es Ulugh Ali Pasha. Bien, finalmente pesó más las teorías de Sukuyu Mehmet, y por tanto la guerra de los moriscos en esta fecha está librándose a su suerte. Campesinos que luchan, pues también con campesinos, porque en este caso la rebelión morisca la están realizando las milicias concejiles de Granada, y también las del Adelantamiento Mayor de Murcia, que la dirige el Marqués de los Vélez. Sin embargo, no mantiene un éxito rotundo. Ni vencen unos ni vencen otros. Felipe II, por el contrario, está desplegando una política muy amplia para impedir el contacto entre turcos y otomanos. ¿Por qué? Pues porque los otomanos han comenzado en los primeros años de 1569 una campaña en Crimea. La campaña de Crimea la dirige el Khan de Crimea, que es del ex primero Giray, el que ha mantenido los turcos un tratado, pero España va a responder con un tratado con embajadores con Segismundo II de Polonia. Si veis en el mapa, Polonia está muy cercana al Kanato de Crimea, para precisamente los polacos frenar el avance del Kanato, hacer perder esta guerra a los otomanos y así hacerlos más débiles, de tal manera que cuanto más débiles sean los otomanos, menos ganas van a tener, dicho en palabras breves, de ayudar a los moriscos. Otra de las campañas que mantiene Sukuyu Mehmet es la expansión hacia el Océano Índico. En este caso, mantiene tres frentes abiertos, que también lo sabe Felipe II. Los servicios secretos españoles, con distintos embajadores, saben perfectamente lo que está ocurriendo. En primer lugar, los otomanos se encuentran que los yemeníes, que se encuentran al sur de Arabia Saudita, están resistiendo los avances de los distintos ejércitos otomanos, que los portugueses, que son buenos amigos de España, saben que han ocupado la fortaleza de Ormuz y con ella
tienen cerrado el Golfo Pérsico, y por último el propio Shah Tahmasp I, el Shah de Persia, que es el otro imperio a la orilla del Golfo Pérsico, no tiene interés alguno en perder su soberanía a costa de quedar socavada por la del otomano. Y van a ofrecer distintos tipos de resistencia a las campañas turcas. Eso lo sabe Felipe II y por tanto Felipe II está tranquilo en este sentido, mientras que sus milicias luchan contra los moriscos. Los moriscos, pese a enviar embajadores a Constantinopla, el propio Aben Omeya mandó a su hermano, a Luis Omeya, lo va a mandar a Estambul, no va a recibir respuesta por parte del sultán, haciendo largas oídos sordos a lo que está ocurriendo. Sin embargo, a partir de abril las cosas cambian. A partir de abril, viendo Felipe II que los meses se echan encima y que es posible que en cualquier momento los otomanos resuelvan los problemas que tienen en Oriente, es el momento llegado para que ordene a la flota española del Mediterráneo, que la va a dirigir, en este caso, Sancho de Leiva, junto con don Luis de Requesén, el comendador mayor de Castilla. Personaje, don Luis de Requesén y Sancho de Leiva está en cualquier manual de texto de historia. Pues bien, ellos son los que junto con Andrea Doria van a embarcar en el puerto de Génova a los tercios, concretamente los tercios de Lombardía, el tercio viejo de Nápoles, el nuevo y algunos tercios de Sicilia. Bien, en estos momentos deciros que las tropas van a embarcar en Génova el día 18 de abril y como deben de sortear las costas francesas, en el Golfo de Marsella se va a producir fatalmente una tormenta que no es que va a ahogar a muchos tercios, pero sí va a dispersar la flota y dará lugar a un impasse más largo en torno a abril-mayo, en el que se van a tener que recomponer los tercios en torno al puerto de Palamós en Barcelona, y allí don Luis de Requesén completará los tercios que se han quedado en Cerdeña con tropas que va a recoger, tropas de élite también de la frontera de Francia, en este caso de l'Empordà, que son tropas muy especializadas y duras, sobre todo en zonas de alta montaña, como son las montañas también en las que se resisten los moriscos, ¿no? Pues bien, en torno a mayo está compuesta el ejército, y los barcos en la atarazana de Barcelona se han dado prisa pues para desplazar primero a Cartagena, que es la gran base de la flota del Mediterráneo, y de Cartagena distribuirlo ya en el reino de Granada. Bien, hay que decir también que en este contexto es muy importante advertir que una vez que los tercios de Italia se han ido, digamos que ha quedado vulnerable el gran escudo defensivo español, ese telón de acero que tiene España en Italia. Y de alguna manera Felipe II dictará una serie de órdenes importantes en el Mediterráneo occidental para crear en esa membrana obstáculos suficientes para quizá en un posible desplazamiento de la temida flota otomana, colocar obstáculos suficientes para impedir el desembarco de los otomanos en España. En este caso se va a traer a uno de los mejores ingenieros militares italianos, que es Vespasiano Gonzaga, que digamos que le va a tocar fortificar. Hay unos maravillosos planos de todas las fortificaciones del Reino de Valencia, que en estos momentos el virrey y el conde duque de Benavente, para reforzar las fortificaciones de Valencia y también las de la costa del Reino de Murcia. Por supuesto, se van a dar órdenes y dinero a la Orden de Malta para fortificar la isla. El gran maestre levanta una flota con dinero español, una marina de guerra importante, y va a hacer fortificaciones bastante notables, no solamente en La Valeta, sino en otra zona de la isla. Y Felipe II en estos momentos le llega la noticia, pese a que está bombeando muchísimo dinero para estas fortificaciones de las que estoy hablando, le llega la noticia a través de su espía que se ha producido la campaña de Yemen, con lo cual en torno a mayo pueden estar tranquilos, que los tercios pueden irse a Granada, que no se va a producir desplazamiento de la flota. La flota en este caso está luchando en Yemen, los yemeníes están resistiendo, y Koha Sinan Pachá, que es el general que se va a encargar de esta campaña, en realidad no tiene un éxito seguro. Y mientras no exista un éxito seguro en la península de Arabia Saudita,
Evidentemente Felipe II, que lo sabe perfectamente, no tiene miedo a los otomanos y por tanto no tiene miedo a que la rebelión de los moriscos pase más allá de un alzamiento de campesinos en uno de sus muchísimos reinos. Bien, ¿qué pasa con los tercios que hemos dejado recomponiéndose en Cataluña? Pues bien, una vez que se recompone, será el Marqués de Santa Cruz, otro de los grandes personajes de la historia de España, don Álvaro de Bazán, será el que desplace los tercios desde la recomposición del puerto de Palamós y desde la Tarazana de Barcelona, los desplace al Reino de Granada. Deciros que en esos tercios iba Miguel de Moncada. Miguel de Moncada, todos sabéis que es la nave marquesa en la que aparece en el Quijote, en la que luego iría Cervantes. Es decir, el capitán Urbina, que era el capitán de Cervantes, estuvo en la guerra de los moriscos. Pues bien, viene con esta flota que trae el Marqués de Santa Cruz, que estaba previsto que desembarcaran los tercios en Adra, donde espera el Marqués de los Vélez para dirigir los tercios. Sin embargo, una rebelión en Málaga, lo que os decía, en la zona de la Sarquía malagueña, hace que los tercios deban de esperar unos días al Marqués y se desplazarán concretamente desembarcarán entre Maru y Nerja, subirán las enormes laderas de la sierra malagueña de la Sarquía, darán batalla en Frigiliana, anularán el foco de rebelión malagueño y a partir de ahí se desplazarán nuevamente, esto ya es el 18 de junio, desembarcarán en las playas de Adra. Es allí donde aproximadamente unos 3.500 hombres, tercios de la mejor, lo que dicen las crónicas, de la mejor gente de guerra de España, desembarcan en Adra para dar batalla a los moriscos. En estos momentos, digamos que la guerra juega a favor de Felipe II. Felipe II, a través de su espía, y hay que recordar que el servicio secreto español ante el turco nos sorprendería saber que son los judíos sefarditas que expulsaron los bisabuelos, los reyes católicos, son los espías que paga Felipe II para tener noticias exactas de lo que está ocurriendo en el Imperio Otomano. Selén II ha comenzado una nueva campaña, en este caso es la campaña para el Kanato de Astracán, y en esta campaña choca nuevamente con los intereses de los rusos, en este caso. Reina en estos momentos en Rusia Iván IV, Iván el Terrible, y también sabemos cómo el servicio secreto de Felipe II y los embajadores españoles en Moscú empiezan a firmar tratados con los rusos para que estos animarles a que lancen campañas militares contra los turcos de manera que, debilitando los rusos a los otomanos, impidan nuevamente el desplazamiento de la flota a Granada. Como veis, todo un contexto internacional, si queréis, un contexto imperial muy diferente a lo que nos están contando de lo que fue la rebelión de los moriscos. Bien, las campañas rusas son un éxito. Finalmente los turcos se tienen que retirar de la única plaza importante que tienen, que es la fortaleza de Azov, que es con la que controlan el mar de Azov. Iván IV logra ocupar esta plaza y al mismo tiempo los espías de Felipe II le están diciendo que se produce, fruto de esa expansión por el Mar Rojo, en la que la campaña de Yemen no iba tan bien, pero se va a complicar más con las tropas nómadas de Arabia Saudita, en la que los árabes, los alaveres, que dicen los documentos, se levantan también contra los turcos, de tal manera que los turcos pues están teniendo un problema grave en la península arábiga. Nuevo parón para que la flota de Pialí Pachá pueda desplazarse hacia Occidente. Sin embargo, la insistencia de Aben Humeya se va a hacer notar. Como digo, todo este fracaso de campañas en Asia Oriental hacen caer, del favor de Sukuyu Mehmed, cae en picado el valimiento del gran visir ante el sultán Selim II y es entonces cuando el almirante Pialí Pachá cobra fuerza. Al cobrar fuerza Pialí Pachá, que es partidario de la política de la extensión hacia el Mediterráneo occidental, es lo que hace el que su brazo derecho, el Berlerbey de Túnez, Ulú Ali Pachá, firme finalmente un pacto el 13 de agosto de 1569 con el embajador del rey morisco, que es Hernando el Jabaquí, que era del marquesado del Cenete, del altiplano granadino, firman un tratado
de ayuda, en el que van a llegar mosquetes, pólvora, cañones, armas blancas y sobre todo los temidos genízaros. Tropa de élite, los capitanes turcos, los genízaros, esos niños de los Balcanes que eran cogidos pequeños y educados en una escuela de guerra en Constantinopla, que son temidos, esos capitanes serán los que van a enviar de ayuda a los moriscos. Bien, es evidente que Ulu Ali Pachá no tiene poder suficiente para hacer eso, pero sí sabemos que el Diván, es decir, el Consejo Real de Estambul, da su visto bueno el día 29 de agosto. Por tanto, el día 29 de agosto, ahí ya sí, cuando comienzan a llegar noticias a Madrid preocupantes. Los genízaros van a venir a adiestrar a los moriscos, van a traer armas y son la antesala de que ha cambiado la política turca. Ya no es Oriente, sino Occidente la que toma interés. A partir de aquí es impresionante cuando uno lee las cartas, la rapidez con la que Felipe II ordena a los tercios lanzar ataques masivos contra los moriscos, hay que aplastarlos a toda costa, y por otro lado, evidentemente también, a todos los reinos cristianos que haya, Polonia, Rusia, todos los que le puedan hacer mella de alguna manera a los otomanos, para que la flota de Pialí Pachá no salga a la mar. Bien, la alianza, como digo, es a partir de ahí donde comenzamos a ver cartas, digamos, regulares entre el rey de los moriscos, Aben Humeya y Selim II. En ella sabemos, digamos, la estrategia que llevaba Selim II. Selim II le pide a Aben Humeya que necesita una cabeza de puente para que sus barcos puedan llegar con cierto éxito a Granada. Los moriscos optan porque sea Vera o Cuevas de Almanzora las que sirvan de cabeza de puente. Son las más extremas, las más cercanas a Argelia, donde desplazaría Ali Pachá a la flota y de ahí saltaría. Son ciudades fortificadas con castillos donde pueden tener almacenes donde llegar las armas y demás. Sin embargo, sorprendentemente, Vera, con apoyo de las tropas de Lorca, logrará repeler un ataque de más de 5.000 moriscos que desde la sierra de los Filabres y de la Almanzora intentan ocupar a la desesperada la ciudad de Vera y mucho más a la desesperada el castillo de Cuevas, que tampoco cae en manos. Esto hará que provocará incluso una crisis política dentro del Estado morisco. Habrá un golpe de Estado dentro de ellos, el propio Aben Humeya será asesinado en la Ujar de Andará y subirá al trono su primo Aben Abó como segundo rey de los moriscos. Bien, aquí tenéis más o menos cómo se produjeron las batallas de Vera y de Cuevas, y como digo, que terminará en el magnicidio y en ese momento en la crisis más absoluta de los moriscos. Los moriscos, al no tener un puerto de mar, una cabeza de puente, consideran que las ayudas otomanas nunca van a llegar, nunca va a ser posible llevarlas, e incluso por más que los radicales han hecho con el poder a través de Aben Abó, se consideran que no va a ocurrir. A partir de aquí, que estamos hablando ya de finales del año de 1569, también en el diván otomano se calcula que la guerra a los moriscos hay que abandonarlos a su suerte, durarán lo que dure la resistencia en las montañas, y es entonces cuando se lanza una ofensiva en un último intento por penetrar en el frente, en ese telón de acero que es Italia, cuando se lance una nueva campaña otomana en el Mediterráneo. La flota está dando los primeros pasos para acercarse a Granada a través de la campaña de Yusuf Sina Pachá, que va a ocupar el paso previo, que es la imponente fortaleza de la Goleta, que es como decir la llave en unos días después de la toma de Túnez. Amida III acabará huyendo, será asesinado por los otomanos y cayendo la ciudad de Túnez. Cayendo la ciudad de Túnez, conectada con la República de Argel, son la base para ya sí un desplazamiento desde la Atarazana de Estambul, poder traer la flota, y de ahí sí podría darse el salto a Granada. Sin embargo, estos contratiempos últimos, ya estamos a la altura de 1570, terminarán con un
estruendoso fracaso de los moriscos. Bien, en este desplazamiento de los moriscos, como digo, deciros que finalmente don Juan de Austria llegará a alcanzar paces con los moriscos. Se hace cuando empieza la campaña de Almanzora, que estamos hablando entre enero y febrero de 1570, comenzará a contactar con Hernando el Jabaquí, que es el capitán general de la Almanzora, logrará llegar a pactos, a la reducción, una reducción que se va a alargar muchísimos meses, tendrá que iniciar incluso una campaña sobre el río Andarás y finalmente a la altura de mayo de 1570 se firmará la reducción de los moriscos en el pueblo de Almería de Padules, que por cierto hace una recreación histórica magnífica que os recomiendo a todos los esperidianos que podáis asistir a ella, porque verdaderamente es historia en vivo, historia en 3 dimensiones, para que vierais cómo se desarrolla. Bien, la guerra va a seguir, los radicales moriscos se van a resistir a aceptar la rendición y prácticamente van a ser cazados en los sectores, sobre todo de la Alpujarra granadina, en torno a los Bérchules, Vera, van a resistir un año más. A la altura de 1571 se logrará capturar en los Bérchules a Benabó, el segundo rey de los moriscos, cuya cabeza será cortada, metida en una jaula y puesta en la puerta de la justicia de Granada para escarnio de todos los súbditos moriscos. Para esas fechas, los moriscos, sin ayuda turca, que no la han tenido, y con un fracaso estruendoso, les recibirán el siguiente varapalo, que es el decreto de expropiación de todos sus bienes, por delito de lesa majestad, por alta traición al Estado. Felipe II se quedará con los bienes de ellos y acto seguido generosamente se los repartirá a todos los miembros de la corona que quieran venir a repoblar. Estamos hablando ya de la altura de 1571-1572 y comienza para los moriscos un destierro por toda la corona castellana, un destierro tremendo. Es un nuevo episodio en la que los moriscos granadinos van a acabar familias fragmentadas, el padre en Jaén, la madre en Salamanca, los hijos en Navarra, todos están deportados, infinidad de esclavos, los mercados esclavistas del Reino de Granada se llenan de niños, de niñas, de mujeres ancianas, en un periodo de esclavitud tremenda, y que conllevará también a la larga agonía de este pueblo, del pueblo andalusí, llamado ya morisco, que finalmente no fue Felipe II, sino Felipe III, en torno a 1609 a 1611, cuando definitivamente no los quieran ni siquiera dentro del territorio de la corona, y que sean ya así fuera de la jurisdicción de la Casa Real, y sea cuando se produzca la expulsión definitiva, sobre todo a través de los puertos mediterráneos, aunque también sabemos que lo hubo y que cruzaron a la vía portuguesa, pero son los menos y también son menos conocidos. En fin, como veis, un contexto bastante distinto de lo que es la guerra de los moriscos. He querido hacerlo así para Hespérides, he querido llamar la atención sobre un hecho, creo que quizá de los más importantes del siglo XVI y uno clave para el reinado de Felipe II, por lo que tiene de contexto imperial, que es lo que he tratado de indicaros, para haceros ver que para la Andalucía oriental este hecho conecta, no es un hecho localista, no es ni siquiera un hecho de la historia de España, que lo es por los personajes de mucho peso que tuvieron, sino que lo es también por los reinos que están implicados. Hemos hablado de Rusia, hemos hablado de Túnez, hemos hablado del Kanato de Crimea, hemos hablado del Shah de Persia, del Imperio Otomano, y que nos hacen ver dentro de esas tesis brodelianas que el Mediterráneo, antes como ahora, también lo sabemos por otros hechos del contexto actual, era importante antes y también lo sigue siendo hoy día, ¿no? Bien, todo esto nos tiene que hacer reflexionar también la guerra, ¿para qué es? La guerra en los límites del imperio, en este caso en el mar de Alborán, y la guerra en un contexto como el aleteo de una mariposa y que acaba
sonando en el otro extremo del universo. Pues aquí ocurrió igual. Una rebelión de campesinos moriscos en una esquinita del imperio, como sea el Reino de Granada, acabó aleteando en el Consejo Real de Estambul y tratando temas tan diversos como puede ser Yemen o Arabia Saudita. No me queda más que contaros. Habría mucho que decir de los moriscos, pero bueno, espero que con esto hayáis quedado. Os dejaré el PowerPoint, se lo pasaré a Esperides para que quien quiera usarlo pueda hacerlo. Y bueno, solo me queda saludaros y esperéis que estéis bien, que el curso que tenemos, que es complicado en reto, pues bueno, aunque sea a través de los medios audiovisuales que nos está proporcionando Esperides, podamos vernos hasta el momento que podamos vernos de verdad en esas maravillosas excursiones que prepara Esperide, en esas encantadoras actividades en las que no solamente cuenta la historia, la cultura, sino también el lado humano. Sin más, un saludo y buen provecho de la conferencia. Muchas gracias.